Isaías, donde vamos a empezar con capítulo 5, versículo 1. Libro de Isaías, con la gracia de Dios comenzamos el servicio. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podáis hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como he esperado yo, dice uva y ha dado uvas silvestres. Oh, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada, y hará que pueda desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya, y esperará el juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí el clamor. Amén. Puedo acentuar que Dios a su pueblo, en el Viejo Testamento del pueblo de Israel, donde indica una tristeza, un dolor, donde hace el testimonio, la verdad, el que da justicia, donde está todo lo amado, el que es amado, mi Señor, donde es la viña esta. Y además, una crítica aún, donde estamos indicando que me dé misericordia. Bueno, lo que dice, esa es la mala praxis del hecho de él con relación de ese pueblo, y donde no habían hecho bien su cosa, y ponen en mal a Dios, y donde están hablando con una cuestión mala por dentro, una tristeza. En verdad, esa tristeza muchas veces nosotros la tenemos, la hemos puesto en pecado. Cuando vemos cara, belleza, donde vemos la belleza y la bendición de Dios, y vemos dificultades. Hermanos queridos, tenemos que ponernos en juicio. Todo lo que está escrito puede decir como es lo que nos enseña el Viejo Testamento. Tenemos que enjuiciarnos. Lo que nos enseña el Viejo Testamento, y que nos da totalmente, como dice la palabra, donde pasan todo, que todo está escrito, y nos indica esa enseñanza que nos da. Es la verdad que Dios, donde dice a su pueblo y donde nos da la misericordia, que nos da esa misericordia con su Espíritu Santo, para que nos oriente y mandemos por el buen camino. Eso es lo que nos dice el Señor, Él nos enseña, porque nos pone en dificultad, esa dificultad con la justicia hacia el hombre de Dios, para que se ponga totalmente por ciento el sencillez que es nuestro Señor grande, totalmente sencillo
y con esta manera Él, todo es la tristeza, donde pone nos da esas canciones y nos enseña para que cambiemos la lógica, nuestras dificultades. Entonces nos dice nuestro todopoderoso Señor, tenía una individual donde se cultivaba las uvas, lo arregló, lo acomodó, donde había animales silvestres, puede decir, empezó a edificar, lo limpió, toda la parte lo limpió, todo el monte que había. Acuérdense ese monte que había, en los misterios donde había el desierto, donde había todo, las agonías que se puede indicar. Todo aquello, lo que estaba ladera, y lo acomodó, esa ladera, y lo puso fértil, y eso edificó. Y había seleccionado y edificó una torre dentro de ello, para él poder ver esa uva, el crecimiento. Y con su esperanza terminó para poder recoger ese fruto, ese mosto, ese vino, de lo que había sido seleccionado, de los buena uva que iba de esa. Y estaba esperando con esperanza ese buen fruto de su buena tierra, de ese buen cultivo de viñero. Lo ama, lo pone, la da, cultiva y lo cuida. Y aquello que está en juicio, en vez de darle buena uva, le dio uva silvestre. Entonces, puede entender usted la tristeza que tenía, ese dolor que tenía, todo eso por dentro que tenía. Ese siervo de Dios que tenía ese cultivo de ese viñero, y donde se criticaba, y donde ese pueblo de Rosario, oh Señor mío, enjuicia tú. Era difícil y más hacer ese viñero para que haga buen fruto, y no lo hice, donde se hubo una uva silvestre que fue lo que nos hizo bien. Ese es el mensaje que nos está dando hoy el Señor. ¿Qué es lo que nos hizo bien? Hay algo que no lo hizo. ¿Qué era lo que tenía que hacer y no lo hice? Porque se estaba esperando, esperaba una buena uva y me dio uva silvestre, mi viñero. No es por lo que se está enjuiciando este final, ese fruto de su viñero. Cuando ese viñero no da buen fruto, hay ciertas cosas por dentro que no están bien. Ese árbol, eso se ve de su fruto. Ese buen árbol se ve depende de su fruto. Voy a destruir totalmente y voy a comenzar de nuevo. Recuérdense, cuando Noé, Dios destruyó todo y empezó de nuevo. Por eso primero le quitaré su vallado para que se quite toda la parte silvestre. Voy a echar a perder toda la oportunidad de su cerca y voy a dejar esas viñeras en el desierto. Y cuando los pueblos a estudiar
cuando estamos en ese pueblo de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, y ahí en lo que nos ha enseñado esta parte del Viejo Testamento. Y lo vuelvo, pues como debo volverlo a repetir, voy a restar, voy a quitar su vallado, voy a quitar su cerca y voy a dejarlo todo en el desierto. No lo voy a limpiar y no se va a acabar. Y aquello van a crecerán el cardo y los espinos. Y voy a ver que las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Por qué hace eso Dios? Para el pueblo de Israel. Porque tiene guardado una semana al final donde nos indica, con una manera trágica podemos indicar, para que se salve el pueblo de Israel. Y todos estos años, de esta manera, vivió el pueblo de Israel. Así pudo haber sido, donde estuvo todo comido, donde estaba todo pisado, en el desierto, que no sabe que no había nada, y no había cardo y espino. Totalmente ahí, nunca dejó llover a ese pueblo, caer el Espíritu Santo que cayera sobre ese pueblo. Por todo eso, ¿por qué? Porque no dio buen fruto, no tenía fruto. La pregunta es, ¿por qué no tenía buen fruto? Tiene algo que ver, algo más, mucho más alto. Tenía que ser algo mucho más ante Dios. En el Viejo Testamento estamos hablando, tienen que haber hecho algo mejor. Y algo mejor no lo podemos hacer nosotros, lo que puede hacer, nada más lo puede hacer es Jesucristo. Es nuestra esperanza. Pero para que tenemos que entender Jesucristo, que va a ser algo mucho más que más, hasta como Pablo se convirtió igual que Jesús, que seamos igual que Jesucristo, igual que Pablo, que tengamos un buen fruto, muy buen fruto, y que quede solo en la gloria del Señor. Hacer mucho más que podemos hacer antes, lo puede hacer Jesucristo. Hacer mucho más, nada más solamente de Jesucristo lo podemos hacer. Y no podemos hacerlo nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio viñero. Es lo que está por dentro. Nuestro viñero es mi familia, es mi viñero, es todo mi parcela. Ahí donde mi Dios me puso a trabajar para que lleve buen fruto. No quiero, como sucedió en el Viejo Testamento, no quiero caer así. No quiero, lo puedo decir, quiero una palabra que quiero, que es ser victoriosa y buena esperanza y tener buen fruto. Qué importante es esto. Nos enseña y todos los señales que nos indica desde el Viejo Testamento, para que nos llenemos totalmente y creyentes ante Jesucristo en nuestra vida de oración, y en nuestras oraciones de nuestra familia, en las oraciones dentro de la iglesia y en las oraciones ante Dios Todopoderoso. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén.